Leire Aldana se despertó 5 minutos antes de que su alarma sonara a las 4 de la madrugada. Se había convertido en una costumbre, un reloj biológico forjado por años de presión y dedicación. A su lado, su marido, Borja Serrano, seguía sumido en un sueño profundo. Su respiración era regular y su rostro, sereno, parecía libre de toda preocupación. Leire esbozó una leve sonrisa y dejó que Borja descansara. Hoy era su gran día, y ella se había asegurado de que ni un solo detalle quedara al azar. Eran el epítome de una pareja de éxito en la treintena. Vivían en un moderno apartamento en el corazón de Madrid, con vistas a los rascacielos del área de las Cuatro Torres. Ambos trabajaban en la misma constructora multinacional, Proyecta Vanguardia. Su relación había comenzado 8 años atrás como compañeros, ambos jefes de equipo. Lo que empezó en feroces reuniones de proyecto se convirtió en un amor que culminó en matrimonio. Para el mundo exterior eran el equipo perfecto. Borja, carismático, elocuente y encantador, era la cara de la empresa. Leire, callada, analítica e inmensamente meticulosa, era el motor que lo impulsaba todo desde la sombra. Se levantó de la cama, moviéndose con el mayor sigilo para no despertar a Borja. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de madera mientras se dirigía a su pequeño espacio de trabajo, integrado en el salón. Su ordenador portátil seguía encendido en modo de suspensión, rodeado de tazas de café de la noche anterior y pilas de documentos marcados con bolígrafos de varios colores. Este había sido su campo de batalla durante los últimos 3 meses. El proyecto Orión, un prestigioso desarrollo de un complejo multifuncional, era la obra magna que definiría el futuro de la empresa y, más importante para Leire, el de Borja. Hoy, el Consejo de Administración anunciaría oficialmente su ascenso a director del proyecto, un salto monumental que lo catapultaría a la alta dirección. Leire suspiró, una mezcla de alivio y agotamiento extremo. Estiró su espalda dolorida. Durante las últimas 3 noches, apenas había dormido 4 horas diarias. Había perfeccionado cada diapositiva de la presentación, verificado cada cifra en las proyecciones financieras e incluso preparado una lista de posibles preguntas del Consejo, con respuestas brillantes diseñadas para hacer lucir a Borja. Borja era excelente presentando las ideas, pero las ideas, los datos brutos, la estrategia, todo salía de la mente de Leire. Nunca le importó. Para ella, el éxito de Borja era el éxito de ambos. Amaba a su marido, y verle brillar era su felicidad. O al menos, eso era lo que siempre se decía a sí misma. Mientras preparaba el primer café del día, sus pensamientos volaron a la conversación de la noche anterior. Después de repasar la presentación por última vez, Borja la había abrazado por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. Todo está perfecto, como siempre susurró. Leire, no sé qué haría sin ti. Ella sonrió. Claro que lo sabrías. Solo tienes que tener más confianza. No es eso, dijo él, girándola para mirarla a los ojos. Había una sinceridad en su intensa mirada. Tú eres mi cimiento. Cuando anuncien mi nombre mañana, recuerda que no es solo mi victoria, es la nuestra. Es un nuevo comienzo para los dos. Cuando esto acabe, todo será más fácil, te lo prometo. Esa promesa reconfortó su corazón. Leire cerró el portátil y se dejó llevar por Borja al dormitorio, donde celebraron por adelantado con una intimidad que se sintió como un regalo por todo su esfuerzo. Pero incluso en los brazos de Borja, una pequeña parte de su cerebro analítico no se detuvo, repasando un mínimo detalle en un análisis de riesgos que le preocupaba. Ahora, en el silencio del amanecer, Leire volvió a abrir ese archivo de análisis de riesgos. Los números eran correctos, todo cuadraba. Simplemente estaba siendo demasiado paranoica. Luego abrió el archivo final de la presentación. 45 diapositivas densas, concisas y persuasivas. Un diseño que ella había creado desde cero. Borja solo había aportado algunas opiniones superficiales sobre la paleta de colores y el tipo de letra. Incluso la narración que él recitaría, la potente frase de apertura y la inspiradora conclusión, eran en su mayoría obra de Leire. Su móvil vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Darío, su amigo y colega en el mismo departamento. ¿Lista para ver al príncipe coronado rey? No olvides que detrás de todo gran rey hay una reina que trabaja aún más duro. Eres la mejor, Leire. Leire sonrió al leerlo. Darío era una de las pocas personas en la oficina que sabía exactamente la magnitud de su contribución. A menudo bromeaba con ella, diciéndole que era demasiado buena por dejar que Borja se llevara todo el mérito. Se llama trabajo en equipo. Darío le había respondido una vez. A mí no me gusta ser el centro de atención. Borja es mejor en eso. El trabajo en equipo es cuando ambos compartís el peso, Leire. Esto es como si tú levantaras una pesa de 100 kilos y él se limitara a pulirla para que brille, había replicado Darío, medio en broma,
medio en serio. Leire decidió no pensar más en ello. A las 6 de la mañana, Borja finalmente se levantó. Salió del dormitorio con el pelo revuelto y una enorme sonrisa en el rostro. Buenos días a la esposa del futuro director la saludó, abrazándola por detrás y besándola en la coronilla. El aroma del café recién hecho se mezclaba débilmente con la cara colonia de Borja. Buenos días. Te he preparado la camisa azul que te gusta con una corbata a juego. Y el desayuno está listo, dijo Leire, señalando la mesa. ¿Ves? A esto me refiero. Perfección, la elogió Borja. Se sentó y empezó a comerse una tostada mientras hojeaba las noticias económicas en su tableta. Los clientes de Singapur vienen la semana que viene para la negociación final de la fase 1 del proyecto Orión. Cuando sea oficial mi cargo, quiero que te encargues de preparar esa reunión. Asegúrate de que todo esté al 100%. Por supuesto, respondió Leire secamente. Siempre había sido su trabajo, solo que ahora la orden venía de quien, técnicamente, iba a ser su jefe. Sacudió el pensamiento. Esto era por los dos. La siguiente hora, su apartamento fue un hervidero de actividad. Borja se preparaba, practicando las primeras frases de su discurso varias veces frente al espejo. Leire, mientras tanto, se aseguró de que todos los documentos estuvieran impresos impecablemente, la presentación guardada en un USB específico, y que no hubiera ningún obstáculo previsible. Incluso metió una botella de agua y unos caramelos para la garganta en el maletín de Borja. ¿Qué tal estoy?, preguntó Borja, ya vestido con su traje caro, impecable. Parecía un director, imponente, seguro. Estás perfecto. Muy convincente, respondió Leire con sinceridad, ajustándole el cuello de la camisa. Borja sonrió, satisfecho. Bien. Vamos a conquistar el mundo. En la oficina el ambiente era eléctrico. El aire vibraba con expectación. Cada persona con la que se cruzaban saludaba a Borja con una deferencia especial, lanzándole sonrisas cómplices, como si ya supieran lo que iba a pasar. Borja respondía con un gesto seguro de sí mismo. Leire, mientras tanto, caminaba un paso por detrás de él, cargando su portátil y una carpeta con documentos importantes, sintiéndose casi como su asistente personal. Vio a Zaira Montero, una analista junior que se había incorporado hacía 6 meses, mirar a Borja con una expresión indescifrable. Zaira era joven, guapa y ambiciosa. Leire la había visto en más de una ocasión reírse demasiado fuerte de los chistes sin gracia de Borja u ofrecerse a traerle café cuando no era en absoluto su tarea. Leire lo había atribuido a las ganas de una novata por quedar bien. Cuando Zaira notó la mirada de Leire, le dedicó una sonrisa dulce que, sin embargo, se sintió afilada y fría. Leire le devolvió una sonrisa educada antes de apartar la vista. Quizás solo estaba demasiado cansada e irritable. La reunión de presentación estaba programada para las 10 de la mañana en el salón de actos principal, donde se reunían todos los jefes de equipo y directivos. El corazón de Leire latía con fuerza cuando ella y Borja entraron en la sala. Se sentaron en la primera fila, donde unas tarjetas indicaban sus nombres. Leire se sentó junto a Borja. Tenía las manos frías y sudorosas. Por debajo de la mesa, buscó la mano de Borja. La de él también estaba fría y rígida. ¿Nervioso?, susurró Leire. Borja se giró hacia ella, pero su mirada parecía distante. Solo quiero que esto termine ya, respondió bruscamente. El presidente de la compañía, Ignacio Romero, un hombre sabio y de edad avanzada, subió al estrado. Comenzó con unas palabras introductorias sobre el estado de la empresa, los desafíos futuros y la importancia de un liderazgo fuerte. Leire apenas oía lo que decía. Toda su atención estaba en Borja. Lo vio ajustarse la corbata, enderezar la espalda, preparándose para su momento de gloria. Y por lo tanto, después de una cuidadosa deliberación, el Consejo de Administración se enorgullece de nombrar al señor Borja Serrano como el nuevo director del Proyecto Orión. Un estruendoso aplauso llenó la sala. Todos se pusieron en pie para mostrar su respeto. Leire también se levantó, con lágrimas de orgullo asomando a sus ojos. Aplaudió más fuerte que nadie. Borja se levantó, se ajustó la chaqueta y estrechó la mano del señor Romero en el escenario. Tomó el micrófono, y su sonrisa era amplia y triunfante. Gracias, señor presidente. Y gracias a todos ustedes, compañeros. Es un gran honor. Prometo darlo todo para llevar el proyecto Orión a un éxito rotundo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en Leire por un instante. Ella le sonrió, asintiendo como para darle fuerzas. Pero Borja no le devolvió la sonrisa. Sus ojos se volvieron fríos, su expresión se endureció. Algo terrible estaba a punto de suceder. Leire lo sintió hasta los huesos. La ruidosa sala se quedó en silencio de repente, como si todos hubieran percibido el cambio en el ambiente. Borja acercó de nuevo el micrófono a sus labios. Ya no miraba a Leire,
sino a un punto por encima de las cabezas de todos. Su voz cortó la quietud como un cuchillo, y como mi primera acción como nuevo director, la pausa se sintió como una eternidad. Leire contuvo la respiración. Su corazón parecía haberse detenido. Quiero limpiar este departamento de elementos improductivos e incompetentes. Borja levantó la mano. Su dedo índice extendido apuntaba directamente hacia Leire. El tiempo pareció congelarse. El dedo de Borja, apuntándola, se sintió más afilado que una cuchilla. Los aplausos de hacía un momento se habían transformado en un silencio absoluto y ensordecedor. Leire sintió cientos de ojos girarse desde el escenario hacia ella. Sus miradas la atravesaban, llenas de curiosidad, confusión y, en algunos casos, una repugnante lástima. La boca de Leire se entreabrió ligeramente, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Tenía que ser un error, una broma de muy mal gusto. Borja no podía hacer esto. Su marido, su compañero de vida, el hombre que la había abrazado la noche anterior y le había prometido el mundo, no podía humillarla de esa manera. Buscó en sus ojos una pizca de duda, un atisbo de arrepentimiento, o, al menos, una explicación. Pero solo encontró una mirada fría y desconocida, unos ojos embriagados por el poder recién adquirido. Leire Aldana, dijo Borja por el micrófono. Su propio nombre, en los labios de su marido, sonó como una maldición. Su voz retumbó en la sala, y cada sílaba golpeó a Leire como un golpe físico. Su rendimiento ha sido insatisfactorio, sus informes tardíos, sus datos imprecisos, y su falta de iniciativa manifiesta. En esta empresa no hay lugar para gente como usted. Cada palabra era una mentira flagrante. Leire era la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Sus datos eran los más precisos de todo el departamento porque ella misma lo verificaba todo. Su iniciativa era el alma de cada proyecto que habían conseguido. Todos en esa sala lo sabían, sus compañeros lo sabían, pero nadie se atrevía a decir nada. Se limitaban a observar, paralizados por este drama inesperado. Leire sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Le fallaron las piernas y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. A lo lejos, sintió la mirada de Darío, cargada de furia e incredulidad. Por otro lado, no muy lejos del escenario, vio una sonrisa triunfante dibujada en el rostro de Zaira Montero. En ese instante, Leire comprendió que no había sido una decisión espontánea. Esto era un plan, frío y cruel. Una conspiración. Borja pareció disfrutar del momento. Dejó que el silencio se prolongara, dejando a Leire atrapada en el juicio mudo de todos. Luego, con una voz elevada, como si diera una orden militar, pronunció la frase que se grabaría a fuego en la memoria de Leire para siempre. «Inútil incompetente», gritó, su voz rebotando en las paredes. «Inútil». La palabra la golpeó como una bofetada. Su corazón se hizo añicos. No solo su carrera, sino su orgullo, sus 8 años de vida, su matrimonio, todo había sido demolido en una sola frase. Borja giró la cabeza hacia la entrada. «Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí». 2 guardias de seguridad uniformados que estaban junto a la puerta se adelantaron. Parecieron dudar un instante, mirándose el uno al otro como si no pudieran creer la orden que habían recibido. Pero la mirada fulminante del nuevo director no les dejó otra opción. Se acercaron a Leire. Todo el cuerpo de Leire temblaba violentamente. Una vergüenza abrasadora se extendió por cada una de sus células. Esto era peor que su peor pesadilla. Ser humillada delante de todos los que la conocían, expulsada como una delincuente del lugar al que había dedicado su vida. «Señora Aldana, por favor, no haga una escena», dijo uno de los guardias en voz baja, casi en un susurro. Había un matiz de compasión en su voz. Leire no respondió. No podía. Tenía la lengua pegada al paladar. Solo podía mirar al frente, al escenario, al hombre que seguía sosteniendo el micrófono con arrogancia, un hombre al que ya no reconocía. Vio al señor Romero mirar a Borja con el ceño fruncido, desconcertado por sus métodos, pero sin intervenir. Quizás pensó que Borja tenía una razón de peso para una medida tan extrema. Un guardia tocó suavemente el brazo de Leire. El contacto la sacó de su estupor. Ella retiró el brazo bruscamente. «Puedo caminar sola», susurró con voz ronca. Le temblaba. Con la última pizca de dignidad que le quedaba, Leire se irguió. No dejaría que la vieran derrumbarse. No allí. Se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo entre las filas de asientos. Sentía las miradas de todos siguiendo cada uno de sus movimientos. No se atrevió a mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Se concentró únicamente en la puerta de salida, que parecía estar a un mundo de distancia. Cada paso se sentía increíblemente pesado, como si caminara por el fango. El sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol era el único ruido en la silenciosa sala. Pasó junto a Darío,
que la miraba con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Pasó junto a otros compañeros, la mayoría de los cuales bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarla. Finalmente, al llegar al umbral, se detuvo y reunió el valor para mirar atrás una última vez. Vio que Borja ya no la miraba. Ahora hablaba con Zaira Montero, que se había acercado a él junto al escenario. Zaira le dio una palmadita coqueta en el brazo y Borja le sonrió. Una sonrisa cálida y genuina. La misma sonrisa que antes siempre le había dedicado a ella. Esa visión fue el último clavo en su corazón. Un dolor agudo la golpeó en el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Los dos guardias estaban ahora a cada lado de ella, como si fuera una criminal peligrosa. La guiaron por los pasillos de la oficina, pasando por los cubículos donde trabajaban los empleados junior. Algunos se asomaban por detrás de sus monitores, susurrando. El rumor se extendía como la pólvora. Pasaron por el escritorio de Leire. Sobre él todavía estaba la foto de ambos en sus vacaciones en las Islas Canarias, sonriendo felices. También estaba su taza de café preferida, que decía mejor jefa de proyecto del mundo. Una ironía devastadora. Quiso detenerse para recoger sus cosas personales, pero los guardias la instaron a seguir. Se lo enviaremos más tarde, dijo el guardia mayor con tono seco. Finalmente, llegaron al vestíbulo de la planta baja. Las puertas automáticas de cristal se abrieron, dejando entrar el aire cálido y húmedo del exterior, un crudo contraste con el frío aire acondicionado del edificio y la helada de su corazón. Los guardias la soltaron. Su trabajo había terminado. Ya puede irse, dijeron, y se dieron la vuelta para volver a entrar. Leire se quedó sola frente al edificio, bajo el sol abrasador del mediodía. Los taxis y los coches pasaban. La gente caminaba apresuradamente, absorta en sus asuntos. El mundo seguía girando, como si no le importara en absoluto que el suyo acabara de hacerse añicos. Se vio reflejada en el cristal de la puerta del edificio. Una mujer con un traje impecable, el pelo perfectamente peinado, pero con una mirada vacía y rota. Rebuscó en su bolso para encontrar su móvil. Le temblaban las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Volver al apartamento que compartía con ese monstruo? ¿Enfrentarse a todos sus recuerdos? La ira empezó a bullir lentamente, un furor frío y concentrado que reemplazó al dolor y al shock. Borja la había subestimado. Pensaba que era débil, indefensa. La había desechado después de todo lo que había hecho por él. Leire empezó a caminar, alejándose del edificio, sin rumbo. Sus pasos la llevaron a un pequeño parque no muy lejos de la oficina. Se sentó en un banco vacío, bajo la sombra de un árbol, tratando de recuperar el aliento que aún le faltaba. Se permitió sentirlo todo, el dolor, la traición, la humillación, la rabia. No lloró. Sus lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por un fuego que ardía en su pecho. Miró la hora en su móvil. 10:15. Solo habían pasado 15 minutos desde que su vida se había puesto patas arriba. 15 minutos que se sintieron como una eternidad. Abrió la galería de fotos y miró las imágenes con Borja. Esas sonrisas falsas, esos abrazos fingidos, todo se sentía ahora como una gran mentira. Justo cuando iba a borrar todas las fotos, su móvil sonó. El nombre en la pantalla la llenó de repugnancia. Borja Serrano. Por un momento, Leire se quedó mirando la pantalla, dejando que sonara. ¿Qué más podía querer ese hombre? ¿Asegurarse de que había sufrido lo suficiente? ¿Insultarla un poco más? Pulsó el botón rojo, rechazando la llamada. Pero un segundo después, el móvil volvió a sonar. Era Borja de nuevo. Esta vez, en el incesante timbre, pudo percibir una nota de pánico. Algo había pasado. La curiosidad venció al odio. Con los dedos rígidos, deslizó el icono verde y se llevó el teléfono a la oreja. No dijo una palabra. Leire, gracias a Dios que contestas, la voz de Borja llegó desde el otro lado. Ya no era la voz arrogante y autoritaria del escenario. Ahora sonaba al borde del pánico incontrolable. Leire, ¿dónde estás? Leire permaneció en silencio, dejando que Borja siguiera hablando. Escucha, tenemos un gran problema. Uno muy gordo, exclamó Borja. Su voz sonaba entrecortada. Los clientes principales de Singapur, el equipo del señor Tan, han adelantado su viaje. No vienen la semana que viene, su avión aterriza en 1 hora. Quieren la reunión final ahora mismo, esta tarde. Leire seguía sin reaccionar. Solo escuchaba, mientras en la comisura de sus labios empezaba a dibujarse una leve sonrisa, la primera desde su destrucción. Una sonrisa fría y calculadora. Leire, ¿me estás escuchando?, la urgió Borja, su voz cada vez más desesperada. Todos los datos finales, toda la estrategia de negociación, los análisis de mercado comparativos, todo está en el archivo maestro del proyecto Orión.
Está en el servidor central. Pero lo bloqueaste con autenticación multifactor. He intentado abrirlo con el equipo, pero no podemos. Solo tú conoces las claves. Leire, vamos a perder este proyecto. Contesta, joder. Hubo unos segundos de silencio en la línea. Leire respiró hondo, sintiendo una nueva fuerza fluir por sus venas. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba recubierto por una capa de hielo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, nítida, tan serena que resultaba escalofriante. Lo siento, señor director, dijo, usando el título formal deliberadamente. Ese ya no es mi trabajo. Estoy despedida, ¿recuerda? Por mi trabajo mediocre. Leire, no es momento para bromas, gritó Borja, desesperado. No es ninguna broma, replicó ella con un tono monocorde. Mucha suerte, director. Con un movimiento firme, Leire colgó la llamada, y luego bloqueó el número de Borja. El móvil vibró de nuevo al instante. Esta vez era un número desconocido de la oficina. Lo rechazó. Otro número. Lo rechazó de nuevo. Apagó el móvil, lo guardó en el bolso y se reclinó en el banco del parque. Por primera vez desde aquellos terribles 15 minutos, pudo respirar hondo. El cielo sobre ella parecía más azul, el canto de los pájaros en las ramas, más dulce. El fuego en su pecho era ahora una llamarada. Borja había empezado una guerra, y no se había dado cuenta de que acababa de entregar su arma más poderosa al enemigo. Volvió a guardar el teléfono apagado en el bolso. Una extraña calma la envolvió, una calma que venía de dentro. El ruido del tráfico de la ciudad, el piar de los pájaros, la risa de unos niños jugando a lo lejos. Todo parecía una música de fondo irrelevante en su nuevo mundo. Un mundo que se había formado en menos de media hora. Y en este mundo estaba sola, y por primera vez, sentirse sola se sentía increíblemente poderoso. La llamada de pánico de Borja había sido el catalizador. En su desesperación, su exmarido, en su mente había gritado la verdad que ella había mantenido enterrada en el fondo por el bien de la armonía de su matrimonio. Él no podía funcionar sin ella. Ella era su cerebro, su red de seguridad, la arquitecta detrás de la fachada de éxito que él había construido tan extravagantemente. Y él, en su estupidez y arrogancia, acababa de destruir su propio cimiento. Una sonrisa gélida y desconocida se dibujó en los labios de Leire. Imaginó el caos que se estaría viviendo en la sede de Proyecta Vanguardia. La sala de juntas, el escenario de su coronación, se habría convertido ahora en un cuarto de guerra. Ejecutivos con trajes caros corriendo de un lado para otro. El equipo de informática intentando frenéticamente romper un sistema de seguridad que ella misma había diseñado. Un sistema que había creado para proteger los datos de la empresa de ataques externos. Irónicamente, ahora la protegía a ella de los ataques de su exmarido. Las contraseñas. Recordaba cómo las había diseñado. No era una simple clave. Era un proceso de autenticación de 3 pasos. Primero, una contraseña alfanumérica compleja. Segundo, una clave digital almacenada en su disco duro personal, no en los servidores de la empresa. Y tercero, una autenticación biométrica vinculada a su huella dactilar a través de una aplicación especial en su móvil. Era imposible que lo abrieran sin ella. Incluso si Borja lograra abrir el archivo, sería incapaz de presentar su contenido. Solo Leire entendía los matices de cada dato, cada estrategia que contenía. Su mente comenzó a funcionar a su velocidad habitual. Su cerebro analítico, que durante años se había dedicado a resolver los problemas de Borja, ahora trabajaba para ella. ¿Cuál era el siguiente paso? No podía volver al apartamento. Ya no era un hogar. Era la guarida de una serpiente, el escenario de una farsa en la que ella había interpretado el papel de esposa ingenua y colaboradora. Cada rincón le recordaría sus mentiras. Las fotos de la boda en la pared, el sillón favorito de Borja, incluso la cocina donde tantas veces le había preparado sus platos favoritos. Todo se sentía contaminado. Necesitaba un lugar neutral, un lugar donde pudiera pensar sin ser interrumpida por los recuerdos o por la probable visita de un desesperado Borja. Una cafetería. Sí, una cafetería tranquila y anónima. Se levantó del banco del parque, se alisó la chaqueta, ahora ligeramente arrugada. Sus pasos eran más firmes, más decididos. Ya no era la víctima arrastrada fuera del edificio. Era la pieza que acababa de ser expulsada del tablero de ajedrez, pero que ahora, desde fuera, veía todo el juego con más claridad. Leire caminó un par de calles y encontró una pequeña cafetería escondida entre viejas librerías. No estaba muy concurrida, solo un par de estudiantes universitarios absortos en sus portátiles. El olor a café y canela la recibió, aportando una pequeña sensación de normalidad a su mundo trastocado. Eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver todo el local y la entrada. Un viejo hábito de su profesión,
que exigía conciencia situacional. Pidió un café con hielo. Necesitaba algo frío para calmar el fuego de su rabia. Mientras esperaba su bebida, sacó su portátil personal de su maletín. El portátil de la empresa estaría bloqueado, pero el suyo era su fortaleza. Lo encendió, se conectó a la red Wi-Fi de la cafetería y se puso a trabajar. El primer paso era construir muros. Muros digitales, altos y gruesos, entre ella y su antigua vida. Inició sesión en sus redes sociales. Las fotos afectuosas con Borja, de las que antes se sentía orgullosa, ahora le daban asco. Con movimientos rápidos y sin emoción, lo borró todo. Cada foto de vacaciones, cada publicación de cumpleaños, cada etiqueta cariñosa. Cambió su estado civil de casada a un espacio en blanco. Bloqueó a Borja y a todos los miembros de su familia que pudieran intentar contactarla. Lo siguiente, las cuentas bancarias. Tenían una cuenta conjunta para los gastos del día a día. Inmediatamente inició sesión en la aplicación de su banco. La mayor parte de sus ahorros, fruto de su propio trabajo, los había mantenido en una cuenta personal, una sabia decisión que ahora agradecía. Pero en la cuenta conjunta quedaba una suma considerable, incluyendo el último bonus de un proyecto que, aunque ingresado a nombre de Borja, era enteramente resultado del esfuerzo de Leire. Sin dudarlo, transfirió la mitad del saldo de esa cuenta a su cuenta personal. No era un acto de venganza, era su derecho. No permitiría que Borja disfrutara ni de un céntimo más del fruto de su sudor. Encendió de nuevo el móvil que había apagado. Las notificaciones llegaron de golpe. Decenas de llamadas perdidas de varios números de la oficina, mensajes de voz urgentes, cientos de mensajes de texto de Borja, de Darío y de otros colegas. Abrió primero los de Borja. No por interés, sino para medir el nivel de desesperación de su oponente. Leire, coge el teléfono, por favor. Esto es una cuestión de vida o muerte para la empresa y para nosotros. Vale, la he cagado. Lo siento. Te lo explicaré todo más tarde. Pero ahora, por favor, ayúdame. Zaira no sabe nada de esto. No sirve de nada. Solo tú puedes hacerlo. Haré lo que sea, Leire. Lo que sea. Solo dame las claves. Leire leyó los mensajes sin expresión. Una disculpa hecha bajo presión no valía nada. Los borró todos sin responder. Luego abrió los de Darío. Leire, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, da señales de vida. Estoy muy preocupado. No escuches a ese monstruo. Todos aquí sabemos que eres la mejor. Cuando todo esto acabe, le voy a partir la cara a ese cabrón. Te lo juro. Los mensajes de Darío llevaron un poco de calor a su corazón helado. Al menos tenía a una persona que se preocupaba de verdad. Decidió que contactaría con Darío más tarde. No ahora. Ahora necesitaba concentrarse. Continuó construyendo sus muros. Bloqueó, uno por uno, cada número de teléfono de la oficina que había intentado contactarla. Solo dejó el de Darío. Necesitaba tiempo para planificar su siguiente movimiento sin interrupciones. El camarero le trajo su café con hielo. Leire asintió en agradecimiento. Se quedó mirando el vaso, con las gotas de condensación resbalando por el cristal. Su mente iba a toda velocidad. Este despido no era solo una humillación. Tenía consecuencias legales y financieras. La indemnización, las referencias laborales, su reputación profesional. Borja había intentado destruir no solo su matrimonio, sino su futuro. De repente, un pensamiento la asaltó. ¿Por qué Borja lo había hecho de una forma tan cruel y pública? Si solo quería deshacerse de ella, había formas más suaves. Podría haberle ofrecido un generoso finiquito, un traslado a otro departamento, o inventado una razón más plausible. ¿Por qué la humillación pública? Solo había una respuesta. Borja quería destruirla por completo. Quería dejarla sin fuerzas para contraatacar, sin credibilidad para que nadie la escuchara. Y ese tipo de medidas extremas solo se toman cuando se tiene mucho miedo o mucho que ocultar. Zaira. Ella era la clave. Todo esto tenía que estar íntimamente relacionado con la presencia de Zaira. Leire abrió un archivo en blanco en su portátil. Empezó a teclear, enumerando las posibilidades, y Borja tiene una aventura con Zaira. Quieren estar juntos públicamente y me han eliminado para tomar el control del proyecto. 2. Zaira ha manipulado a Borja, quizás con promesas o chantajes, para que me elimine, viéndome como un obstáculo para su carrera. 3. Hay un fraude o sabotaje mayor dentro del proyecto Orión en el que ambos están implicados. Tenían que eliminarme antes de que lo descubriera. La opción 3 era la que más sentido tenía para su cerebro, entrenado para encontrar anomalías. Borja podía ser un necio en la ejecución, pero no arriesgaría un proyecto multimillonario solo por una mujer, a menos que hubiera un beneficio mucho mayor o un riesgo mucho más terrible que estuviera tratando de evitar. Leire tomó un sorbo de su café con hielo.
Era amargo, como la realidad que estaba teniendo que tragar. Pero detrás de ese amargor había algo más. Determinación. No iba a huir. No iba a esconderse a lamentar su suerte. Había construido sus murallas defensivas. Ahora era el momento de diseñar sus armas para el contraataque. Borja y Zaira habían subestimado a la jefa de proyecto que había dedicado su vida a la gestión de riesgos, a la anticipación de problemas, al cálculo de cada detalle. Acababan de convertirla en la directora de su proyecto personal más importante, destruirlos. Y ella, como siempre, iba a ejecutar ese proyecto con precisión, con eficiencia y sin piedad. Durante casi 2 horas, Leire permaneció sentada en esa cafetería. Su mundo se había reducido a la pantalla de su portátil y a sus propios y complejos pensamientos. Redactó varios borradores de correos electrónicos, uno para su abogado, otro para recursos humanos preguntando por el procedimiento de despido improcedente y, el más importante, el esquema de un plan de investigación personal. Enumeró todas las anomalías que recordaba de los últimos meses. Pequeños proyectos que de repente habían tenido problemas, documentos que habían desaparecido misteriosamente de los servidores compartidos, susurros en la sala de descanso que había ignorado. Todo parecía ahora piezas de un puzzle que empezaba a tomar forma. La campanilla sobre la puerta de la cafetería sonó, anunciando la entrada de un nuevo cliente. Leire estaba tan concentrada en una línea de texto en su pantalla que no levantó la vista. Pero unos segundos después, una sombra se cernió sobre su mesa, bloqueando la luz de la lámpara. «Sabía que estarías en un sitio como este», dijo una voz familiar. Leire levantó la vista. Darío estaba allí. Jadeaba ligeramente, como si hubiera estado corriendo. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Se aflojó la corbata que parecía ahogarle y se dejó caer en la silla frente a Leire. «¿Puedo?», preguntó, aunque ya estaba arrastrando la silla. Leire asintió en silencio. «¿Cómo me has encontrado? Te llamé 1000 veces, pero tenías el móvil apagado. Fui a tu apartamento. Tu coche sigue en el parking de la empresa. Así que empecé a buscar en las cafeterías de por aquí. Siempre buscas un sitio tranquilo para pensar», respondió Darío, haciendo una seña al camarero. «¿Estás bien?» «¿Qué pregunta más estúpida? Claro que no estás bien. Yo estoy furioso, Leire. Joder, estoy muy furioso». La presencia de Darío era tangible, estabilizadora. Por primera vez en todo el día, Leire sintió un rayo de calor en medio del frío de la traición. Pudo ver la ira genuina en los ojos de su amigo, la rabia por la injusticia que le habían hecho. «Estoy intentando estarlo», respondió Leire con honestidad. «Lo que ha hecho ese cabrón es imperdonable», gruñó Darío. «La planta entera es un caos. Después de que te fueras, se desató el infierno. Llamaron los clientes de Singapur y Borja se volvió loco. Empezó a gritar a los del equipo, a culpar a todo el mundo. Incluso intentó llamarte desde mi móvil, pero me negué. Le dije que arreglara su propio desastre». Leire esbozó una media sonrisa. «Gracias, Darío. No me des las gracias. Solo hice lo que todo el mundo en esa sala debería haber hecho, defenderte. Pero son todos unos cobardes. Están demasiado asustados por el nuevo cargo de Borja», dijo con desdén. «Y esa Zaira estaba allí, fingiendo estar ocupada y ser útil, pero todo el mundo podía ver que no tenía ni idea de lo que había que hacer. No sabía ni en qué carpeta estaban los datos brutos del estudio de mercado. Una completa payasa». Darío se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Leire, esto no ha sido espontáneo, ha sido planeado. Tengo que contarte algo». Leire apoyó las manos sobre su portátil, dándole a Darío toda su atención. «Yo también lo creo». «¿Qué sabes?» «Zaira ha estado esparciendo veneno durante las últimas semanas», dijo Darío. De forma muy sutil. Iba a gente de otros departamentos y les decía cosas como: «Pobre Leire. Debe tener muchas cosas en la cabeza últimamente. Ayer había un error de cálculo en el informe de presupuesto». O a otros jefes. Intenté recordarle a Leire la fecha límite, pero creo que se le olvidó. Pequeñas mentiras, sembradas aquí y allá para crear la narrativa de que tu rendimiento estaba cayendo. La mandíbula de Leire se tensó. Efectivamente, había notado que algunos colegas de otros departamentos se habían comportado de forma un poco extraña con ella últimamente, pero había estado tan ocupada con el proyecto Orión que no había tenido tiempo de pensar en ello. «No lo vi hasta que todo ha estallado hoy», continuó Darío. «Y eso no es todo. Los he visto a él y a Zaira quedándose hasta tarde en la oficina muchas veces, en el despacho de Borja. Decían que estaban trabajando en el proyecto, pero la forma en que interactuaban era demasiado cercana. Una vez entré por casualidad y vi a Zaira dándole un masaje en los hombros a Borja. Se asustaron al verme. Cada palabra de Darío era un clavo que se hundía más,
pero al mismo tiempo aclaraba el panorama. La traición de Borja no había ocurrido solo hoy en esa sala. Llevaba semanas, quizás meses, sucediendo a sus espaldas. Así que todo esto ha sido por ellos dos, susurró Leire, más para sí misma. Estoy seguro al 100%, dijo Darío con firmeza. Zaira quería tu puesto y Borja, ya sea porque es un idiota que ha caído en sus redes o porque es realmente así de rastrero, se lo ha concedido. Te ha eliminado para ascender a su amante. Leire negó lentamente con la cabeza. Es más que eso, Darío. Esto es más grande que una simple aventura o un puesto de trabajo. Le contó la llamada de pánico de Borja y el archivo maestro del proyecto Orión bloqueado. Le explicó lo crucial que era ese archivo y lo imposible que era para Borja funcionar sin él. Los ojos de Darío se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. Entonces, ¿te ha despedido sin tener un plan B? Se ha disparado en su propio pie. Exacto, dijo Leire. Es una acción tan precipitada, tan estúpida, incluso para Borja, que solo tiene sentido si se vio obligado a hacerlo. Si había una razón más urgente para eliminarme lo antes posible. Darío pensó por un momento, uniendo las piezas. Quizás había algo que estabas a punto de descubrir, algo que estaban ocultando. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dijo Leire, girando la pantalla de su portátil para que Darío pudiera ver la lista de hipótesis que había escrito. Darío leyó la lista con atención. La número 3 dijo sin dudar. Tiene que ser algo relacionado con dinero o con los datos del proyecto, algo ilegal. Algo que, si lo descubrieras, los hundiría a los dos. La presencia de Darío y su convicción reforzaron la determinación de Leire. Sintió que ya no estaba sola en esta lucha. Tenía un aliado. Necesito tu ayuda, Darío, dijo Leire. Su voz era firme. Necesito que seas mis ojos y mis oídos ahí dentro. Yo ya no tengo acceso a los servidores ni a los correos de la empresa, pero tú sí. Lo que necesites, respondió Darío sin un ápice de duda. Estoy harto de que los laméculos y los estafadores se salgan con la suya. Haré lo que sea para ayudar a hundirlos. Leire se sintió conmovida. Gracias, Darío. De verdad. Considéralo un favor devuelto. Me has sacado de más de un apuro en el pasado. Ahora me toca a mí, dijo Darío con sinceridad. Leire volvió a girar su portátil. Bien, este es el plan. Primero, necesito que compruebes los registros de acceso a la carpeta del proyecto Orión del último mes. Busca cualquier actividad inusual, especialmente de las cuentas de Zaira o Borja a horas extrañas. Segundo, revisa los correos enviados de Zaira. Busca cualquier comunicación sospechosa con proveedores externos o gente con la que no suele tratar. Y tercero, y esto es lo más importante, averigua si ha habido algún cambio de presupuesto o pago extraño relacionado con este proyecto. Tengo el presentimiento de que están jugando con las cifras. Darío escuchó cada instrucción atentamente, asintiendo. Entendido. Lo haré. Tendré que ser discreto. Aprovecha la hora de comer o cuando la oficina esté más tranquila, le aconsejó Leire. Lo que encuentres, envíamelo a una nueva dirección de correo personal que voy a crear ahora mismo. No uses los canales de la empresa. Se quedaron sentados en silencio por un momento, asimilando la gravedad de la situación. Esto ya no era un asunto personal. Estaban entrando en el terreno de una conspiración corporativa que podría tener serias consecuencias legales. Leire la llamó Darío en voz baja. Pase lo que pase, no te culpes. No has hecho nada malo. Solo confiaste demasiado en la persona equivocada. Esas palabras la golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente asomaron a sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de sentir que una pequeña parte de su carga se aligeraba. No estaba sola. Alguien creía en ella. No me voy a culpar, respondió Leire, secándose rápidamente los ojos. Los voy a culpar a ellos. Y voy a hacer que paguen. Darío ya no vio en los ojos de Leire a la mujer rota y humillada. Vio a una generala planificando la guerra desde su cuartel general. Podría haber perdido su matrimonio, pero acababa de encontrar su verdadero poder. La lucha no había hecho más que empezar, y Darío sabía, con absoluta certeza, que estaba en el bando correcto. El bando que iba a ganar. La despedida con Darío frente a la cafetería fue como el paso de un testigo en una carrera peligrosa. Darío regresaba a la boca del lobo con una misión secreta de la que dependían sus esperanzas. Leire, ahora una agente libre, tenía que moverse rápida e inteligentemente en el mundo exterior. Su primer paso fue encontrar un nuevo cuartel general. No podía seguir sentada en la cafetería, vulnerable y expuesta. Tampoco estaba preparada para enfrentarse a las preguntas incesantes de sus padres. No quería que su preocupación se sumara a su carga en ese momento. Pidió un taxi online y se dirigió a un hotel de negocios, un poco alejado del distrito financiero.
Limpio, eficiente y, lo más importante, anónimo. Nadie la buscaría allí. Tras registrarse con su tarjeta de crédito personal, entró en una habitación que se sentía fría e impersonal. La vista desde la ventana era la pared de hormigón del edificio de al lado. Perfecto, sin distracciones. Esta era ahora su sala de guerra. Dejó su maletín sobre el escritorio, sacó su portátil y lo conectó a la red de alta velocidad del hotel. Se quedó sentada en silencio, mirando la pantalla en blanco. El peso de todo lo que había ocurrido ese día la golpeó de repente con toda su fuerza. La humillación, la traición, la pérdida de su trabajo y la ruina de su matrimonio. Todo se arremolinaba en su cabeza como una tormenta. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmarla. No se derrumbaría. Lo que necesitaba era lógica. Lógica fría, afilada e implacable. La lógica que se había convertido en su especialidad. Abrió los ojos. La tormenta había pasado, dejando una calma inquietante. Estaba lista para trabajar. Leire abrió su navegador e inició sesión en su cuenta personal de almacenamiento en la nube. Durante años, había tenido la costumbre de hacer una copia de seguridad de los datos de sus proyectos más importantes en su servidor personal cada fin de semana. Al principio, era solo una red de seguridad, por si algo le pasaba al servidor principal de la oficina. Un hábito nacido de su naturaleza siempre precavida. Borja a menudo se había reído de ella, llamándola paranoica. Ahora, esa paranoia era su arma principal. Las carpetas estaban perfectamente organizadas por nombre de proyecto y fecha. Abrió la del proyecto Orión y encontró la última copia de los datos, hecha 3 días antes. Era suficiente. El caos creado por Borja y Zaira no habría tenido tiempo de corromper significativamente los datos centrales. Tenía una base contra la que comparar y encontrar anomalías. Empezó por revisar los flujos de trabajo y los informes de progreso. Abrió los archivos que Darío le había dicho que habían sido saboteados por Zaira. A primera vista, parecían normales, pero cuando profundizó, revisando el historial de revisiones y los metadatos, vio las huellas. Pequeños cambios, hechos a propósito. Un punto decimal movido en una tabla de presupuesto que hacía que el cálculo final fuera incorrecto. Una fecha de entrega retrasada una semana en un cronograma para dar la impresión de un retraso. El nombre de un proveedor clave mal escrito, lo que podría haber causado un fallo de comunicación. Cada sabotaje era pequeño y sutil, diseñado para parecer un descuido por parte de Leire, no un acto deliberado. Vistos por separado, podían pasar por negligencias comunes, pero vistos como un patrón, la intención maliciosa detrás de ellos era evidente. Zaira había estado socavando la reputación de Leire desde dentro, ladrillo a ladrillo. Su móvil, en modo vibración, zumbó sobre la mesa. Un correo electrónico había llegado a la nueva dirección que le había dado a Darío. Su corazón latió un poco más rápido. Lo abrió. El contenido era breve, un único archivo comprimido, protegido por contraseña, y un mensaje. La contraseña es la fecha en que ganamos la licitación del primer proyecto del centro. Leire sonrió. Darío era un amigo de verdad. Introdujo la contraseña, una fecha que recordaba perfectamente, y el archivo se abrió. Contenía documentos con los registros de acceso al servidor del último mes. Para una persona normal, serían miles de líneas de código y texto confuso. Para Leire, eran un mapa del tesoro. Con los datos de su nube personal en una mitad de la pantalla y los registros de acceso enviados por Darío en la otra, Leire comenzó su análisis forense digital. Cruzó la hora y la fecha de cada anomalía que había encontrado en los archivos del proyecto con la actividad de los usuarios en el servidor. Un patrón aterrador comenzó a formarse. Hace 2 semanas 21:14 hora. El registro mostraba que la cuenta de Zaira había accedido al archivo de presupuesto del subproyecto Torre Central. 21:16 hora. Se realizó una modificación de datos en ese mismo archivo que causaba el error de cálculo. 21:18 hora. El registro mostraba que la cuenta de Borja Serrano había accedido al mismo archivo, como para verificarlo, pero no se realizó ninguna corrección. Semana pasada, 22:02 hora. El registro mostraba que la cuenta de Zaira había abierto el documento del cronograma de coordinación con el contratista principal. 23:05 hora. Se cambió la fecha de una reunión crucial, y un correo, probablemente enviado desde un terminal no seguro, fue enviado al contratista confirmando la fecha incorrecta. Leire recordaba ese incidente perfectamente. Tuvo que disculparse profusamente con el contratista y culpar a un fallo del sistema de calendario. Era la prueba de su complicidad. Zaira era la ejecutora, y Borja era el protector. Dejaba que los sabotajes ocurrieran, quizás incluso los alentaba,
para crear la excusa de que el rendimiento de Leire estaba decayendo. Todo para preparar el terreno para el escenario de hoy. Leire continuó desplazándose por los registros. Sus ojos afilados escudriñaban cada línea, y entonces se detuvo. Su mirada se fijó en una entrada que le pareció extremadamente extraña. Actividad de la cuenta de Borja un sábado por la noche, hace unos 2 meses. Borja había accedido a la contabilidad, un área que casi nunca tocaba, ya que siempre decía que los pequeños números eran cosa de Leire. El registro mostraba que había aprobado un pago. Un pago de casi 50.000 euros a una empresa llamada Citra Consulting. El servicio era consultoría estratégica para la fase inicial. La dirección de la empresa era una oficina virtual en un edificio en las afueras de la ciudad. Todo esto ya era suficientemente sospechoso. Pero lo que heló la sangre de Leire fue cuando leyó el nombre que figuraba bajo el epígrafe de administrador único. Su nombre era Delia Ansari. El nombre en sí no significaba nada para Leire. Pero su curiosidad, ahora en llamas, la llevó al siguiente paso. Abrió las redes sociales. Buscó el nombre de Zaira Montero. Su perfil era privado. Pero en su foto de perfil, Leire pudo ver a algunas personas etiquetadas. Empezó a abrir los perfiles de los amigos de Zaira, buscando una conexión. Después de casi media hora de búsqueda, lo encontró. Una foto de grupo en la fiesta de cumpleaños de una de las amigas de Zaira. En la foto, Zaira abrazaba a una mujer mayor, con la leyenda: "Celebrando con mi querida madre Delia Ansari". Leire amplió la foto. La mujer llamada Mamá Delia era la misma mujer de la foto del DNI que figuraba en el registro mercantil. Delia Ansari, la madre de Zaira. Leire sintió que se le cortaba la respiración. Todo encajó. No era solo sabotaje. No era solo una aventura. Era malversación de fondos, planeada meticulosamente. Borja había aprobado un pago de casi 50.000 euros por un trabajo de consultoría falso e inexistente a una empresa fantasma propiedad de la madre de su amante. El dinero había ido a parar a sus bolsillos. Leire se reclinó en la silla, sintiendo una mezcla de horror y una fría satisfacción. Lo había encontrado. La prueba irrefutable. Esto era un delito de guante blanco. Algo por lo que Borja y Zaira no solo perderían sus trabajos, sino que podrían ir a la cárcel. Miró la pantalla de su portátil, donde todas las pruebas digitales estaban desplegadas. Registros de acceso, datos de transacciones, registros mercantiles, fotos de redes sociales. Todo formaba una red que atrapaba a Borja y a Zaira sin escapatoria. Hasta ahora, Borja la había considerado débil, ingenua, solo buena para el trabajo técnico. No se había dado cuenta de que la misma meticulosidad, la misma capacidad de análisis que lo había llevado a él a la cima, sería ahora el martillo que lo reduciría a polvo. Leire guardó todas las pruebas, hizo varias copias en una unidad encriptada y se las envió por correo electrónico a sí misma. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Llevar esto directamente al señor Romero o a la policía podría ser contraproducente. Borja era el nuevo director, tenía credibilidad. Podrían tergiversar los hechos, acusar a una empleada resentida de fabricar pruebas. Necesitaba algo más que la prueba de su crimen. Necesitaba demostrar algo que nadie en la empresa pudiera refutar: la absoluta incompetencia de Borja. Necesitaba hacerlo fracasar de la manera más espectacular posible, frente a los testigos más importantes, y sabía exactamente cómo hacerlo. Esa noche, Leire apenas durmió. La habitación de hotel esterilizada fue el testigo mudo de su transformación. A medida que pasaban las horas, los últimos vestigios de dolor y desesperación se desvanecieron, reemplazados por una concentración afilada y fría. Ya no era Leire, la esposa traicionada, o Leire, la empleada humillada. Era Leire, la estratega, analizando el campo de batalla y preparando cada movimiento con precisión absoluta. La prueba de malversación que había encontrado era una bomba de relojería, su arma definitiva. Pero como toda arma definitiva, el momento de su uso tenía que ser perfecto para lograr el máximo impacto. Detonarla demasiado pronto conllevaba el riesgo de que ella misma resultara herida en el proceso. Borja, con su nuevo cargo, todavía tenía poder para contraatacar. Podría usar su influencia para enterrar las pruebas, presionar a testigos o incluso intentar desviar las acusaciones hacia Leire. Leire sabía que primero tenía que neutralizar a Borja, no atacando su carácter, sino destruyendo el pilar principal que sostenía su posición, la percepción de su competencia. Y el mejor escenario para eso era la reunión de emergencia con el cliente ultraimportante de Singapur. El proyecto Orión era la joya de la corona de la empresa en ese momento, y el señor Tan y su equipo eran la clave. Leire conocía bien al señor Tan, habiendo interactuado con él durante meses por videoconferencia y correo electrónico. Era un magnate de la vieja escuela, inmensamente detallista, alérgico a las tonterías
y con un agudo instinto para detectar mentiras o incompetencia. Respetaba los datos, la eficiencia y, sobre todo, a las personas que dominaban su campo. Respetaba a Leire porque ella siempre había sido capaz de responder a sus preguntas técnicas con datos precisos, a menudo antes de que él las formulara. Su relación profesional, a pesar de la distancia, era sólida. Pero Leire sabía que no podía contactarlo directamente. Parecería el acto de venganza de una empleada resentida y dañaría su propia credibilidad. Tenía que hacerlo de forma anónima, una jugada de ajedrez elegante y inesperada. Cuando amaneció, después de una ducha y un desayuno rápido en la habitación, Leire se puso a trabajar. Creó una nueva cuenta de correo electrónico en un proveedor conocido por su alta seguridad. La dirección era profesional pero ambigua, analista.interno, proyectos@emailseguro.com, sin nombre, sin identidad. Y entonces, empezó a redactar el correo. Cada palabra fue elegida con sumo cuidado. El objetivo no era acusar, sino sembrar la semilla de la duda más tóxica. Lo escribió en inglés, el idioma que solía usar para comunicarse con el equipo del señor Tan. El asunto del correo era urgente pero profesional. Urgent. Critical Overlooked Variably in Sector C Foundation for Proyecto Orión. El cuerpo del correo era breve y directo. Dear Mr. Tan and team, I am writing to you as an internal analyst deeply concerned with the success of the Proyecto Orión. In light of the recent and abrupt management change on our side, I am concerned that a critical variable may have been overlooked in the preparations for your meeting today. The latest geotechnical survey data for Sector C indicates an anomaly of expansive clay lenses at a depth of 15 meters, which was not detected in the initial surveys. This has significant implications for the foundation design and could potentially increase costs by 12% and add 4 months to the construction timeline if not mitigated early. Initial mitigation plans we are reviewing include the use of deep in situ piles and chemical treatment of the soil, but the cost-benefit analysis is still in its preliminary stages. In the best interest of the project, I strongly urge you to specifically ask our new project director, Mr. Borja Serrano, about the mitigation strategy he has prepared to address the expansive clay issue in Sector C. His response will be the clearest indicator of his preparedness and mastery of the technical details of this vital project. Regards, a concerned team member. El correo era una obra maestra de manipulación sutil. Cada detalle en él era cierto. Leire había sido la única persona que había leído en profundidad ese último informe geotécnico el día antes de ser despedida. Ni siquiera había tenido tiempo de discutirlo en detalle con el equipo técnico, y mucho menos con Borja, que nunca se interesaba por esas cosas. Esa información era su as en la manga. Al enviar este correo, no estaba acusando a Borja de ser incompetente. Estaba creando el escenario para que él mismo demostrara su incompetencia. El señor Tan, siendo tan meticuloso, sin duda preguntaría al respecto. La pregunta sería un misil de precisión dirigido directamente al punto más débil de Borja. Él no sabría nada sobre arcillas expansivas, pilotes in situ o un aumento de costes del 12%. Entraría en pánico, intentaría evadir la pregunta o diría tonterías. Y a los ojos del señor Tan, eso sería suficiente. Leire releyó el correo una última vez, asegurándose de que no hubiera una sola palabra que pudiera rastrearse hasta ella. Era perfecto. Con un dedo firme, pulsó el botón de enviar. Fue como lanzar una flecha en la oscuridad. No podía ver el objetivo directamente, pero sabía exactamente dónde iba a impactar. Sintió una mezcla de tensión y adrenalina. Su primer movimiento de ajedrez estaba hecho. Ahora, solo tenía que esperar. Envió un breve mensaje a Darío. La flecha está en el aire. Infórmame del ambiente, sobre todo después de la reunión con el señor Tan. La respuesta de Darío llegó unos minutos después. El ambiente aquí es como el de un barco hundiéndose. Borja y Zaira están encerrados en la sala de juntas con el equipo clave, pero solo se oyen los gritos de Borja. Claramente no está preparado. Te mantendré informado. Leire cerró el portátil. Por ahora, no había nada más que pudiera hacer, salvo dejar que su plan siguiera su curso. Encendió la televisión de la habitación y vio las noticias económicas, que parecían de un mundo muy lejano al suyo, pero su mente no estaba allí. Su mente estaba en la sala de juntas de la planta 40 del edificio de Proyecta Vanguardia. Imaginó el rostro serio del señor Tan escuchando la pomposa presentación de Borja. E imaginó al señor Tan interrumpiéndolo con una pregunta tranquila pero letal. Disculpe, señor Serrano, pero antes de continuar, ¿podría explicarme su estrategia de mitigación para el problema de la arcilla expansiva en el sector C? Leire sonrió. Borja nunca sabría que lo había golpeado. Nunca imaginaría que el fantasma de la inútil incompetente que había desechado
Estaba ahora moviendo los hilos del tablero de ajedrez desde la distancia, preparando un jaque mate inevitable. El tiempo en la habitación del hotel parecía transcurrir a un ritmo diferente. Cada hora se sentía como un día. Cada minuto se arrastraba. Leire intentó mantenerse ocupada. Hizo la cama, que no había tocado. Reorganizó el contenido de su maletín. Leyó noticias online sobre temas que no le interesaban en absoluto. Pero todo era un vano intento de acallar la expectación que le retumbaba en el pecho. Cada vibración de su móvil sobre el escritorio la hacía sobresaltar. Era una generala que había lanzado su ofensiva principal y ahora esperaba, en un tenso silencio, los informes del frente. Su mente repasaba una y otra vez los escenarios de esa sala de juntas. Imaginaba el rostro pálido de Borja, los ojos de pánico de Zaira, el ceño profundamente fruncido del señor Tan. ¿Habría funcionado? ¿Habría llegado su correo a tiempo? ¿Habría hecho el señor Tan realmente la pregunta? Pequeñas dudas intentaron filtrarse, pero las apartó con firmeza. Tenía que confiar en su plan. Tenía que confiar en su lectura de las personalidades involucradas. La meticulosidad del señor Tan, la arrogancia de Borja y la ignorancia de Zaira. Fue casi 3 horas después de haber enviado el correo, cuando la luz del atardecer empezaba a filtrarse dorada por la ventana de su habitación, que su móvil finalmente vibró con la notificación que esperaba. Un mensaje de Darío. No era un mensaje corto, sino un denso párrafo de texto. Leire respiró hondo antes de leerlo. Leire, no te lo vas a creer. Eres una jodida genio. Tu plan ha funcionado a la perfección. Mejor de lo que podríamos haber imaginado. Me lo ha contado todo Berta, una junior que estaba dentro tomando notas de la reunión. Esto es lo que pasó. La reunión empezó a su hora. Borja inició la presentación con su estilo arrogante habitual. Era básicamente un resumen del material que tú preparaste, pero lo entregó sin convicción, con muchas pausas y mirando de reojo unas notas. Zaira estaba sentada a su lado, asintiendo como una muñeca decorativa. El equipo del señor Tan escuchaba sin expresión. El propio Tan estaba en silencio, sus ojos afilados observando a Borja como un halcón. Cuando Borja terminó, el señor Tan no hizo ningún comentario sobre la presentación. Pasó directamente a las preguntas. La primera fue normal, sobre las proyecciones de rentabilidad. Borja respondió con fluidez. Claramente se había memorizado esa parte, y entonces el señor Tan sacó la artillería. Con un tono muy tranquilo preguntó: «Gracias, señor Serrano. Interesante. Pero hay un detalle técnico que me preocupa. ¿Podría explicarme su estrategia de mitigación para la anomalía de la arcilla expansiva recientemente detectada en el sector C?» Berta dice que toda la sala se quedó en silencio al instante. El rostro confiado de Borja se volvió pálido. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Se giró para mirar a Zaira en busca de ayuda, pero ella solo lo miraba con expresión vacía. Era obvio que ninguno de los dos tenía ni idea de eso. Borja intentó esquivarla. Se rió nerviosamente y dijo: «Ah, señor Tan, qué detallista. Es solo un pequeño problema técnico que nuestro equipo de campo ya está manejando. No hay de qué preocuparse». Pero el señor Tan no lo dejó pasar. Presionó más. ¿Un pequeño problema técnico? Nuestros datos iniciales sugieren que esta anomalía podría aumentar los costes en un porcentaje de 2 dígitos y causar retrasos en el proyecto. Yo no llamaría a eso pequeño, señor Serrano. Así que le pregunto de nuevo, ¿cuál es su plan específico? ¿Van a usar pilotes in situ o tienen una alternativa más eficiente? Ahí fue cuando Borja se desmoronó por completo. Empezó a balbucear, a hablar de soluciones innovadoras y sinergias de equipo, sin una sola respuesta concreta. Berta dice que fue doloroso y glorioso de ver. La cara de Borja se puso roja de vergüenza y pánico. El señor Tan no esperó más. Se levantó, se ajustó el traje y dijo con una voz gélida: «Ya es suficiente, señor Serrano. Esto es muy decepcionante. Mi anterior contacto en este proyecto, refiriéndose a ti, obviamente, siempre estaba al tanto de cada detalle hasta la raíz. Este nuevo liderazgo nos hace sentir muy inseguros sobre el futuro de nuestra inversión. Por ahora, vamos a suspender la liberación de la segunda fase de financiación. El proyecto queda congelado hasta que recibamos garantías de su alta dirección de que está en manos competentes». Y después de eso, el señor Tan y su equipo simplemente salieron de la sala, dejando a un Borja y a una Zaira petrificados. Se ha desatado la tormenta, Leire. El señor Romero recibió una llamada del asistente del señor Tan inmediatamente. Y ahora el presidente está que echa humo. Han llamado a Borja a su despacho y todo el mundo está en pánico. Lo has conseguido, Leire. Lo has conseguido. Leire leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra se sentía como una victoria. Su plan no solo había funcionado,
sino que había aniquilado a Borja en el escenario más importante. No solo había demostrado que era un incompetente, sino que había hecho que él mismo lo demostrara frente a su cliente más crucial. Una satisfacción fría y aguda la recorrió. No era felicidad, era justicia, pero sabía que esto no era el final. Esta derrota haría a Borja aún más peligroso e impredecible. Como una bestia herida, atacaría sin control. La predicción de Leire se demostró cierta antes de lo que pensaba. Su móvil, antes silencioso, empezó a vibrar sin cesar. Una avalancha de llamadas de números que no reconocía. La centralita de la oficina, las secretarias de otros departamentos, incluso los móviles de algunos colegas que sabía que eran cercanos a Borja. Claramente, él estaba usando todos los medios a su alcance para contactarla. Leire rechazó todas las llamadas con calma. Y entonces empezaron a llegar los mensajes de texto, de los mismos números. Leire, soy Borja. Coge el teléfono. Tenemos que hablar. Has sido tú, ¿verdad? Has filtrado información a los clientes. Vas a pagar por esto. Te voy a hundir. No volverás a trabajar en este sector. Me estás escuchando. Las amenazas no la asustaron. De hecho, le hicieron sonreír. Eran los ladridos desesperados de un hombre que había perdido el control. Leire no respondió. Apagó el móvil de nuevo. No necesitaba más distracciones. Sabía que el siguiente movimiento del tablero no le correspondía a ella. Le correspondía al presidente, Ignacio Romero. Esperaría su llamada, y cuando llegara, no sería como una empleada suplicando. Sería como la única persona que podía salvar su proyecto más importante. El juego había cambiado. El poder, por primera vez, estaba en sus manos. Leire se levantó y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Observó la ciudad que se extendía bajo sus pies, un vasto tablero de ajedrez iluminado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su propio destino. Leire pasó la mañana en una calma deliberada. Hizo un poco de ejercicio en el gimnasio del hotel, desayunó mientras leía las noticias y, lo más importante, preparó su munición. Transfirió todos los archivos de evidencia de su portátil a una tableta segura y encriptada. Cada documento, cada captura de pantalla de los registros, todo organizado en una carpeta de presentación, pulcra y accesible. No iría a un campo de batalla sin estar completamente armada. Exactamente a las 10 de la mañana llegó la llamada que esperaba. No era un número conocido, sino un número privado. Leire respiró hondo antes de contestar. «Dígame», saludó, con una voz tranquila y profesional. «Buenos días, señora Aldana. Soy Lina, la secretaria del presidente Ignacio Romero». La voz al otro lado era educada y sonaba un poco apurada. «Disculpe que la moleste. El presidente desea hablar con usted hoy. Hay un asunto muy importante y urgente que discutir sobre el proyecto Orión». Leire guardó silencio por un momento, haciendo esperar a la secretaria. «Tenía que tomar el control desde el principio». «Entiendo», Lina respondió. «Estaré encantada de hablar con el señor Romero. Pero tengo algunas condiciones». Hubo una ligera sorpresa al otro lado. «¿Condiciones?» «Sí, dígame, señora Aldana. Primero, quiero reunirme con el señor Romero en persona, en la sede. Y al principio, solo nosotros dos. Necesito presentarle un informe completo sin interrupciones», dijo Leire con firmeza. «Segundo, esta reunión debe tener lugar lo antes posible. Estoy disponible esta tarde a la 1. «De acuerdo, señora Aldana. Se lo transmitiré al presidente», respondió Lina. «La llamaré para confirmar». Menos de 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. «Señora Aldana, el presidente acepta todas sus condiciones. La esperará en su despacho de la planta 50 a la 1 de la tarde». «Gracias, Lina. Allí estaré», dijo Leire antes de colgar. El juego había entrado en una nueva fase. Ya no era un peón. Era una jugadora de igual a igual. Abrió su maleta y eligió su ropa con cuidado. No un vestido o una falda. Eligió un traje de pantalón de color azul oscuro, de corte afilado e imponente. Ropa que irradiaba poder y profesionalismo, no la imagen de una víctima. Se recogió el pelo en un moño bajo e impecable. Su maquillaje era mínimo pero decidido. Cuando se miró al espejo, no vio a la mujer que había sido escoltada por la seguridad 2 días antes. Vio a una directiva lista para tomar el control. A las 12:45, el taxi que había pedido se detuvo exactamente frente al imponente vestíbulo de Proyecta Vanguardia. Su corazón latió un poco más rápido al bajar. Eran los residuos del trauma que había sufrido en este lugar. Pero enderezó la espalda, levantó la barbilla y entró como si fuera la dueña del edificio. Su presencia causó una onda expansiva inmediata en el concurrido vestíbulo. Varios empleados que la conocían se detuvieron.
Sus ojos se abrieron de par en par y empezaron a susurrar. El mismo guardia de seguridad que había agarrado su brazo ese día ahora estaba de pie, rígido, y le abrió la puerta torpemente, inclinando la cabeza. Leire asintió brevemente, sin mostrar emoción. No se detuvo en la planta de su antiguo departamento. Se dirigió directamente al ascensor ejecutivo que subía a la planta 50. El aire en esa planta era más silencioso, más exclusivo. La secretaria, Lina, la estaba esperando frente al ascensor. Señora Aldana, bienvenida. Por aquí, por favor. El presidente la está esperando. La guió hasta unas enormes puertas de madera. El despacho del señor Romero era un espacio vasto, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. El presidente, un hombre de unos 60 y tantos años con el pelo plateado y un aire paternal, se levantó de su gran sillón de cuero para recibirla. Su rostro parecía cansado y serio. Leire. Gracias por venir, dijo, tomando su mano. Su apretón fue firme y sincero. Siéntate, por favor. Quiero disculparme, personalmente y en nombre de la empresa. Lo que pasó en esa sala de reuniones hace 2 días nunca debería haber ocurrido. Me siento terriblemente culpable por no haber intervenido de inmediato. Leire se sentó en la silla frente al escritorio del señor Romero. Aprecio su disculpa, presidente, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí para salvar el proyecto Orión. La firmeza en la voz de Leire impresionó al señor Romero. Lo sé, dijo, suspirando. El señor Tan está furioso. Ha perdido la confianza en nuestro liderazgo, o más bien, en el de Borja. Incluso mencionó específicamente tu nombre como el estándar de competencia que ahora echa en falta. Dime qué demonios ha pasado. Borja me dice que todo esto es cosa tuya, un acto de despecho por haber sido despedida por tu bajo rendimiento. Leire esbozó una sonrisa irónica. Con todo respeto, presidente, si mi rendimiento fuera bajo, ¿por qué el señor Tan me estaría elogiando? ¿Y por qué Borja me llamaría desesperadamente docenas de veces pidiendo ayuda justo después de humillarme públicamente? El señor Romero guardó silencio. Sabía la respuesta a esa pregunta. Mi despido no fue por rendimiento, presidente, continuó Leire. Fue una acción planificada por Borja Serrano y su cómplice, Zaira Montero, para eliminarme. Y lo hicieron porque, sin darme cuenta, estaba a punto de descubrir una conspiración que ellos habían orquestado. Con calma y método, Leire comenzó a exponer sus hallazgos. No sacó la prueba de la malversación de inmediato. Empezó mostrando las pruebas de los pequeños sabotajes perpetrados por Zaira, respaldados por los registros del servidor proporcionados por Darío. Demostró cómo esos sabotajes habían creado una falsa narrativa de que su rendimiento estaba decayendo, que Borja había utilizado como justificación para despedirla. El rostro del señor Romero se endureció con ira mientras escuchaba. Entonces, todo fue un montaje, gruñó. Así es, presidente. Y culminó en el desastre de la reunión con el señor Tan. Borja era incompetente y lo sabía. Me necesitaba, pero su ego, y probablemente la influencia de Zaira, lo llevaron a tomar esa estúpida decisión, explicó Leire. El señor Romero se masajeó las sienes. He sido un ciego, deslumbrado por su carisma. Confié en él. Y ahora todo este proyecto multimillonario está en la cuerda floja, miró a Leire con ojos suplicantes. ¿Qué hacemos, Leire? Primero nos enfrentamos a los culpables, respondió Leire. Quiero que llame a Borja Serrano y a Zaira Montero a esta sala, ahora mismo. El señor Romero asintió sin dudar. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Lina, haz que el director Serrano y la señorita Montero suban a mi despacho. Inmediatamente. Y no les digas que tengo visita. 5 minutos después, la puerta del despacho se abrió. Borja y Zaira entraron con rostros tensos. Claramente esperaban recibir otra reprimenda del CEO. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura de Leire, sentada tranquilamente frente al escritorio del presidente, sus expresiones cambiaron drásticamente. El rostro de Borja, ya pálido, se volvió blanco como el papel. Zaira, por su parte, retrocedió un paso, demasiado sorprendida para hablar. La puerta se cerró lentamente detrás de ellos. El sonido fue como el de una celda de prisión. Estaban atrapados. El señor Romero no perdió el tiempo. Su rostro, normalmente afable, era ahora una máscara de hielo. Borja. Zaira. Sentado, su orden no contenía ni una pizca de calidez. La señora Aldana acaba de presentarme un informe muy interesante. Ahora quiero escuchar vuestra versión. Borja tragó saliva con dificultad. Sus ojos iban de Leire al presidente. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Zaira simplemente bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie. Leire miró directamente a su exmarido. Su mirada era fría, ilegible. El enfrentamiento había comenzado.
La primera ronda había sido sobre el sabotaje y la incompetencia. La segunda ronda sería sobre el crimen. Y ella había guardado su carta de triunfo para el momento perfecto. El silencio en la lujosa sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Borja y Zaira estaban rígidos en sus sillas. Sus rostros eran máscaras de pánico. Enfrente, Leire los observaba con una calma aterradora, mientras el señor Romero los miraba a ambos con la mirada de un juez que ya ha dictado sentencia. Fue Borja quien rompió el silencio primero. Intentó reunir lo que le quedaba de arrogancia, jugar su última carta, su nuevo estatus de director. Presidente, con todo el respeto. Empezó. Su voz temblaba ligeramente pero intentaba sonar firme. Esto es absurdo. Es la calumnia de una empleada resentida por su despido. Leire obviamente ha fabricado todo esto para vengarse. Los registros del servidor pueden ser manipulados, y estas acusaciones de sabotaje no tienen fundamento. Como director responsable, yo. Basta. Borja lo interrumpió el señor Romero. Su voz baja y grave retumbó en la sala, y Borja se calló al instante. ¿Director responsable? Un director responsable no hace que la empresa pierda la confianza de su cliente más importante en menos de 24 horas desde su nombramiento. ¿Cómo explicas tu fracaso total frente al señor Tanayer? ¿Eso también fue un montaje de Leire? La pregunta golpeó a Borja de lleno. No tenía respuesta. Su rostro pálido se tiñó de rojo, una mezcla de vergüenza y rabia. Su mirada se desvió hacia Zaira, buscando un chivo expiatorio. Eso fue porque me dieron datos incorrectos, dijo Borja apresuradamente, señalando a Zaira. Confié en mi equipo. Zaira era la responsable de preparar los datos técnicos para la reunión. Me aseguró que todo estaba listo. Resulta que es una incompetente. Los ojos de Zaira se abrieron de par en par, horrorizados. No podía creer que el hombre al que había defendido y ayudado la estuviera arrojando bajo un autobús sin la menor vacilación. Su horror se transformó en ira. Mentira, chilló. Tú me dijiste que me centrara solo en los datos financieros, que los detalles técnicos no importaban. Ni siquiera quisiste leer el informe geotécnico. Solo te preocupaba tu aspecto y cómo sonarías frente a los clientes. Su frágil alianza se hizo añicos bajo presión. Empezaron a atacarse mutuamente, a culparse el uno al otro, exponiendo toda su podredumbre frente al CEO. Me prometiste que me harías jefa de equipo si te ayudaba a deshacerte de Leire. Continuó Zaira llorando. Dijiste que gestionaríamos este proyecto juntos, que Leire era un obstáculo para los dos. La confesión hizo que el señor Romero cerrara los ojos por un momento, como si contuviera una oleada de furia. Un drama de infidelidades y conspiraciones baratas había puesto en jaque un proyecto multimillonario. Era mucho peor de lo que había imaginado. En medio de su acalorada disputa, Leire carraspeó suavemente. El pequeño sonido detuvo su pelea al instante. Ambos se giraron hacia ella, que los miraba con una expresión casi de lástima. Presidente, dijo Leire con calma, ignorándolos. El problema es mucho más profundo que el sabotaje interno, la incompetencia o este lamentable drama personal. Leire levantó la tableta que tenía sobre la mesa. Con unos toques, la conectó a la gran pantalla de presentación que había en la pared detrás del señor Romero. Al instante, la pantalla se iluminó, mostrando una página del sistema financiero de la empresa. Esta es una solicitud de pago de 49.000 euros, explicó Leire, su voz clara y metódica llenando el silencio. Se solicitó hace 2 meses por servicios de consultoría de una empresa llamada Citra Consulting. La pantalla mostraba claramente los detalles de la transacción. En el campo de aprobación figuraba el nombre y la firma digital de Borja Serrano. Borja miró la pantalla, aterrorizado. Era como ver su propia sentencia de muerte. Estoy seguro de que el nombre de esta empresa no le suena, presidente, porque de hecho, no está en nuestra lista de socios oficiales, continuó Leire. Cambió la visualización en la pantalla. Ahora mostraba el registro mercantil de la empresa. Me tomé la libertad de comprobarlo. Citra Consulting es una empresa fantasma. Se constituyó hace apenas unos meses con una dirección de oficina virtual. Sin empleados, sin portfolio. Leire hizo una pausa, dejando que la información calara. Luego dirigió un puntero láser virtual a la parte más importante del documento, el nombre del administrador. Y la única propietaria y administradora de esta empresa ficticia es una persona llamada Delia Ansari. Al oír el nombre de su madre, Zaira dio un respingo violento. Su rostro ya no estaba pálido, sino ceniciento. Empezó a temblar visiblemente. Probablemente ese nombre no le diga nada, presidente, dijo Leire, sus ojos ahora fijos en Zaira. Pero con un poco de investigación, encontré algo muy interesante. Un último deslizamiento en la pantalla de la tableta.
Una foto de una red social apareció ahora en la pantalla grande. Era Zaira, sonriendo radiante en una fiesta, abrazando a una mujer de mediana edad. La leyenda era inequívoca. Con mi querida mamá, Delia Ansari. Jacques Mat. No había nada más que decir. La prueba era absoluta, fría e irrefutable. Su crimen, expuesto a la vista de todos, malversación, fraude, conspiración. Borja se desplomó en su silla. Toda su energía y arrogancia se desvanecieron al instante, dejando solo a un hombre roto y aterrorizado. Zaira sollozaba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. El señor Romero se levantó de su silla. Su rostro, antes furioso, ahora mostraba una profunda y fría decepción. Caminó lentamente alrededor de su escritorio hasta quedar de pie frente a Borja y Zaira. He dedicado 40 años de mi vida a construir esta empresa, dijo. Su voz era baja, pero temblaba con una furia contenida. La construí sobre los cimientos del trabajo duro, la integridad y la confianza. Hoy, ustedes dos han escupido sobre todos esos valores. Se detuvo, mirándolos con repugnancia. Fuera de mi despacho, ordenó. Recojan sus cosas personales de sus mesas. Están despedidos, ambos, con efecto inmediato. Sus tarjetas de acceso serán desactivadas al instante. Borja y Zaira se quedaron mirándolo, aturdidos, demasiado en shock para moverse. Ahora, rugió el señor Romero. Pulsó el intercomunicador. Seguridad, suban a mi despacho. Escorten al señor Serrano y a la señorita Montero fuera de este edificio. Luego volvió a mirarlos. Y no crean que esto es el final. Todas estas pruebas, dijo, señalando la pantalla, irán a nuestro equipo legal mañana por la mañana. Los demandaremos penal y civilmente. Recuperaremos hasta el último céntimo que han robado, y nos aseguraremos de que paguen por sus acciones ante la ley. Unos segundos después, 2 guardias de seguridad entraron. Con la cabeza gacha por la humillación extrema, Borja y Zaira se levantaron y salieron de la sala, escoltados como prisioneros. La puerta se cerró tras ellos, dejando un pesado silencio. El señor Romero volvió a su silla y exhaló un largo suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima. Luego miró a Leire. Su mirada ahora estaba llena de respeto, arrepentimiento y esperanza. Leire dijo con voz suave. No sé qué decir. No solo has salvado este proyecto, has salvado la integridad de esta empresa. Mis disculpas nunca serán suficientes. Cualquiera puede cometer un error de juicio, presidente, respondió Leire diplomáticamente. El puesto de director del proyecto Orión, dijo el señor Romero con firmeza. Debería haber sido tuyo desde el principio. Te lo ofrezco oficialmente, con el doble del salario que tenía Borja, todas las facilidades y la autoridad para reestructurar el equipo, como consideres oportuno. También me comprometo a emitir un comunicado oficial a toda la empresa para restaurar tu honor. Por favor, dime que aceptas. La empresa te necesita. La oferta era increíblemente tentadora. Era la culminación de todo lo que había soñado en su carrera. Una victoria total. Hace unos días, la habría aceptado al instante, con lágrimas de felicidad. Pero la mujer sentada en esa sala ya no era la misma. Miró al señor Romero con calma. Le agradezco su confianza y esta tremenda oferta. Presidente hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero después de todo lo ocurrido, creo que necesito tiempo para considerarlo. Y si decido volver, será con algunas condiciones adicionales propias. Con eso Leire se levantó, extendió la mano. Contactaré con Lina mañana. Gracias por su tiempo, presidente. El señor Romero, un poco sorprendido pero impresionado por su firmeza, le estrechó la mano. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Esperaré noticias tuyas. Leire asintió, se dio la vuelta y salió de la sala, caminando con la espalda recta, dejando atrás a un CEO que ahora la miraba con admiración. Había ganado la batalla. Había recuperado todo lo que le habían robado, y más. Ahora, por primera vez, tenía el control total de su propio destino. La decisión estaba en sus manos, y solo en las suyas. Epílogo. 1 año y medio después. El sol del atardecer se filtraba por el ventanal de su despacho, bañando los planos de Madrid en una luz dorada. Leire estaba sentada en un sillón, contemplando la ciudad. Era el mismo despacho que había ocupado Borja, pero se sentía completamente diferente. Las paredes, antes decoradas con citas motivacionales huecas, ahora estaban cubiertas por pizarras de cristal con complejos diagramas de flujo, cronogramas detallados y fotos de su equipo, sonriendo en el último taller. Este espacio ya no era un símbolo de poder vacío, sino un centro de mando dinámico y vivo. Finalmente había aceptado la oferta del señor Romero, pero bajo sus propias condiciones. Primero, un comunicado oficial a toda la empresa que no solo restaurara su honor, sino que pidiera disculpas explícitamente por el despido improcedente. Segundo,
un presupuesto especial para la formación y el desarrollo de su equipo, asegurándose de que los que estaban bajo su mando crecieran con ella. Y tercero, y más personal, que la empresa patrocinara un programa de becas para mujeres universitarias destacadas en ingeniería y gestión. Era el legado que quería construir. El señor Romero había aceptado todo sin dudar. Bajo su liderazgo, el proyecto Orión, que casi había naufragado, ahora avanzaba por delante del calendario. Había reestructurado el equipo, eliminando a los aduladores incompetentes y promoviendo a talentos ocultos que habían sido ignorados. Darío era ahora el subdirector del proyecto, su mano derecha y su amigo más leal. La puerta de su despacho se abrió y Darío asomó la cabeza. «¿Jefa? Vamos a celebrar el cierre de la fase 2. Todo el equipo está abajo en el restaurante. Solo faltas tú». Leire sonrió. «Bajo en un minuto». En el animado restaurante, las risas y las conversaciones llenaban el aire. Leire levantó su copa de vino. «Un brindis», exclamó Darío al otro lado de la mesa, y los vítores del resto del equipo siguieron. «Por la mejor directora que esta empresa ha visto jamás». Ella rió. «Mi discurso será breve. Sois todos increíbles. No podría haberlo hecho sin vosotros. Esta copa va por todos». Volvieron a brindar con estrépito. Justo en ese momento, la mirada de Leire se desvió casualmente hacia el gran ventanal del restaurante. Daba a la plaza inferior, una zona con algunas cafeterías y restaurantes más modestos. Y entonces, los vio. En una concurrida bocadillería, una camarera con un uniforme naranja algo desgastado limpiaba una mesa. Sus movimientos eran bruscos y cansados. Su pelo, antes siempre impecable, ahora estaba recogido en una coleta desordenada. Su rostro, antes siempre maquillado, ahora estaba pálido y demacrado. Era Zaira. Parecía que un cliente le estaba echando una bronca, y ella simplemente bajaba la cabeza con vergüenza. De repente, un hombre con un uniforme azul de aparcacoches entró corriendo en el local. Parecía que acababa de aparcar un coche. Su rostro brillaba de sudor y su postura, antes erguida, ahora estaba ligeramente encorvada por el cansancio. Era Borja. Se acercó a Zaira y, por sus gestos, era evidente que empezaron a discutir. Zaira señaló al cliente y Borja parecía intentar calmarla, frustrado. Era una escena tan patética, tan irónica. La pareja que había intentado apoderarse de un proyecto multimillonario ahora discutía por la queja de un cliente en una bocadillería. Leire observó la escena por un momento. No sentía odio, ni lástima, ni rabia, solo una extraña comprensión de lo absurdamente que gira la rueda de la vida. El karma era una comedia trágica. Una pequeña sonrisa empezó a dibujarse en sus labios. La sonrisa se ensanchó, y luego, no pudo contenerse, y soltó una carcajada. No era una risa forzada o cínica. Era una risa liberadora, genuina y libre. Una risa que parecía expulsar los últimos vestigios de sus heridas pasadas. La risa triunfante de alguien que ha pasado por el infierno y ha salido más fuerte. La risa que brota sobre las ruinas de las vidas de aquellos que intentaron destruirte. Darío y los demás la miraron, extrañados. «¿Leire? ¿Qué es tan gracioso?» Leire se secó una lágrima de risa del rabillo del ojo. Negó con la cabeza y volvió a mirar a su equipo. Su rostro brillaba. Nada dijo, su sonrisa aún presente. Solo recordaba algo divertido del pasado. Volvió a levantar su copa mirando a sus amigos, su nueva familia. «Por nosotros», dijo con voz firme, «y por un futuro brillante». Todos levantaron sus copas y brindaron por ella, por su directora. Al otro lado de la calle, bajo las tenues luces del restaurante, la pequeña discusión continuaba, un drama miserable que ya no formaba parte de su mundo. Leire había encontrado su nuevo mundo, uno que había construido ella misma sobre los cimientos de la fuerza y la dignidad. Y en ese mundo, el sonido de su propia risa era el que más fuerte resonaba. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.